Bueno, ¿qué tal, muchachos? Buenos días. El día de hoy vamos comenzando. Em, en esta sesión vamos a platicar un poquito acerca de la parte de la dinámica. La sesión pasada nos quedamos con la pura parte de la estática, el análisis del comportamiento de las fuerzas que interactúan en un cuerpo sin considerar el movimiento. En este caso de la dinámica, es donde se realiza lo contrario. Básicamente es donde nosotros vamos a estar analizando cómo interactúan esas fuerzas o cómo se mueven los objetos al aplicarle esas fuerzas. Principalmente se basa en la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y también vamos a checar un poquito de lo que son ecuaciones diferenciales, que es lo que nos va a permitir el comprender un poco más este fenómeno y llegar a un poquito poder plantear ciertos problemas, ¿vale? Si gustan, esperemos unos minutitos a que se sigan uniendo y ya damos inicio. Ok, si gustan, vamos comenzando con esto para acabar un poquito rápido. Me parece que el día de hoy a nivel nacional va a haber un simulacro, entonces no sé de qué partes estemos conectados todos. Me parece que de Monterrey la mayoría, pero igual en caso de que se haga el simulacro, pues si gustan salir o lo que sea, está bien, no se preocupen. Nos pregunta Miguel Cabrera qué ejemplos de aplicación ha realizado. Más que nada en diseño de componentes estructurales para la parte de estática. Se hacen ese tipo de análisis donde colocas, por así decirlo, una tipo viga y calculas la fuerza de cada una de ellas, qué esfuerzos van a estar interactuando por ahí. Y en el caso de la dinámica, los sistemas masa resorte son lo más común que vamos a estar revisando. Eh, los puedes encontrar en cualquier lado. Sistemas masa resorte amortiguador desde la parte de vehículos, diseño de suspensiones, el movimiento, hasta el control de maquinarias, robótica, todo. Y ya más allá va el control PID, que eso es otro tema muy interesante que a lo mejor y no vamos a tocar mucho, pero ahí se queda de tarea, que es un tema muy interesante. Bueno, como le estaba platicando ahorita, la dinámica en este caso es el estudio mecánico de los cuerpos en movimiento, al contrario de la parte estática, que nosotros nos enfocamos en las interacciones que tenían esas fuerzas y lo que causaban dentro de los objetos al aplicarse. En este caso no, en este caso estamos más enfocadas en el movimiento, ¿ok? Al aplicar una fuerza se tiene que causar una
una aceleración en una dirección, y eso nos va a dar como resultado el cambio de posición, ¿no? De cualquier objeto, partícula o lo que sea que estemos moviendo. Para esto vamos a estar considerando estos temas bastante básicos, que es el movimiento de partículas. Ahí vamos a definir cómo se trata la cinemática de las partículas, cómo se define ese cambio de posición, la parte de la posición, velocidad y aceleración, que son las tres magnitudes que nos van a definir cuál es el comportamiento del movimiento, el comportamiento cinético de una partícula o de un objeto. Eh, Vamos a checar componentes rectangulares y radiales, lo que son pues básicamente X, Y y Z, y el radio y el ángulo, que son es lo que nos va a terminar por definir cuál es mm, los componentes que vamos a estar utilizando. Vamos a checar también ecuaciones de movimiento, equilibrio dinámico y el trabajo de la fuerza, ¿vale? Todo esto para el tema de esta clase va a ser un poquito más rápida que la anterior. Vale, para esto necesitamos tener un poquito de contexto acerca de lo que son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales, todo esto nos va a definir cómo se realiza el cambio de un objeto, de una partícula o el cambio de cualquier cosa en el tiempo. En el caso de las derivadas, por ejemplo, tenemos que nos van a dar cómo debe interactuando esa relación de cambio, esa razón de cambio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño formulario que nos dice que una función vamos a tomar una función logarítmica, un logaritmo natural. La función vamos a considerar que tiene un logaritmo, y el comportamiento al paso del tiempo, como lo que nos va a dictar esa razón de cambio, va a ser 1/x. Entonces, esto va a crecer de manera logarítmica. Es como se representa eh, pues, en el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo, que es lo más básico, ¿no? Eh, Tenemos que bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de las ecuaciones del movimiento, y por parte de las integrales, ahí es un poquito más complicado. No nos vamos a meter en este momento tanto con integrales porque es un poquito más complejo ese estudio, pero eh, para evaluar esas magnitudes en un cierto rango de operación. Llámese, si tenemos una curva o tenemos una superficie, podemos calcular ese área bajo la curva o ese cambio de la superficie, ¿no? Ese volumen también incluso. Eh, Tenemos por aquí algunas fórmulas igual que pueden ser de utilidad cuando se realice ese cálculo real de integrales, que pocas veces, bueno, al momento del desarrollo ya de un proyecto completo, sí se llega a utilizar bastante esto. Bueno, eso nada más como preámbulo para que todos estemos más o menos en ese tema. Si no conocen demasiado acerca de las ecuaciones diferenciales, integrales, ahora sí que transformadas y todo eso, sí les recomiendo que le den una revisada, que lo chequen, porque es algo bastante importante y sí se ve al momento de diseñar, se tiene muy en cuenta todo esto. Bueno, el movimiento de las partículas. Por lo general, una partícula nos va a estar dando una ecuación, o todo el movimiento que tiene una partícula en el espacio se puede definir por una función. Esa función nos va a dar una curva, nos va a dar una recta, nos va a dar lo que sea, y la razón de tiempo o la razón de movimiento que nos lo va a estar dando en función del tiempo, justamente. Esa función está en relación del tiempo. La parte de la velocidad es justamente la razón de cambio de esa posición que nos da en un tiempo específico, en un momento en concreto, con esa partícula, ¿no? Va a seguir el camino que ya está dado por la función de la posición, pero la razón de cambio es el vector de la razón de cambio,
entre una posición y otra, ¿ok? Tenemos que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y pues igual, la velocidad promedio siempre se puede calcular con una simple suma, ¿no? La suma de, bueno, las diferencias entre la posición, entre las diferencias en el tiempo. Kilómetros por hora es el ejemplo más sencillo, más básico. Por la parte de la aceleración, volvemos a que es otra razón de cambio, pero esta razón de cambio, al ser una segunda derivada, es la segunda derivada de la posición, lo que nos quiere decir que es la primera derivada de la velocidad, lo que nos dice que es la razón de cambio de esa velocidad, qué tan rápido va a cambiar esa velocidad respecto al tiempo. Esa aceleración a veces la pueden medir en gravedad, ¿por qué? Las, las unidades de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Las unidades de la velocidad son metros sobre segundo o kilómetros por hora, por lo que estén más acostumbrados. Por lo general, para casos de estudio más específicos, se utilizan metros sobre segundo, pero justamente son esas razones de cambio, esas derivadas respecto al tiempo. Eso nos va a, a dejar esta parte del movimiento de partículas. Como todos los ejercicios y todos los estudios que hemos estado analizando estos casos, la velocidad, la aceleración y cada una de las fuerzas que interactúan o todos los vectores que interactúan tienden a descomponerse en cada uno de los ejes que actúan. En el caso de la velocidad, tenemos que, en este caso, no está dictado por una X. ¿Por qué? Justamente para que no se confunda con los ejes. Se tiene una notación distinta en este caso. Si pueden ver aquí, tienen como una capuchita la X. La Y tiene una capuchita igual, tiene un puntito. Entonces, eso nos quiere decir que son vectores, o sea, son los ejes, pues, X, Y y Z, y las componentes son I, J, K. ¿Ok? Eh, para eso tenemos aquí dr, que esto no es más que otra vez la función de posición. ¿Okay? Y en aceleración tenemos lo mismo, la derivada de la velocidad respecto al tiempo y con sus respectivas componentes. Todo se puede descomponer por partes para un análisis más sencillo. Ok, de los movimientos más comunes o lo más sencillo que podemos estar analizando en este caso, es el movimiento rectilíneo, ya sea movimiento rectilíneo uniforme. Se pueden descomponer las muchas operaciones en movimiento rectilíneo, que nos va a decir que en este caso no se cuenta con aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme solamente va a trabajar con velocidad y posición. No va a tener esa variación en la velocidad, por así decirlo. Y nos puede servir, como se puede ver ahí, para calcular en qué momento puede alcanzarse un límite, ¿no? En qué momento se va a alcanzar un impacto, en qué momento va a suceder algo que no tiene variación de aceleración respecto al tiempo. ¿Ok? El rectilíneo uniformemente acelerado, prácticamente lo mismo, pero en este caso sí se involucra la aceleración, ¿vale? En este caso sí tenemos esa variación de velocidad respecto al tiempo y nos puede definir, es lo que se utiliza a veces para cálculos, de la aceleración de un vehículo de 0 a 100, solamente que interactúan muchas fuerzas y cálculos un poquito más avanzados, ¿verdad? Pero en teoría, esto es la fórmula básica, lo más básico que podemos ver. De igual manera, el movimiento circular es lo que les comentaba. En este caso no se utilizan componentes rectangulares, como lo que habíamos dicho. Los ejes X, Y y Z, en este caso no se utilizan, sino que se utilizan eh, el, un eje, que en este caso muchas veces se le llama R o radio, se puede interpretar así. Las componentes de ángulo, teta, que por lo general es el ángulo que nos va a dar, y ya con eso nosotros podemos ir calculando más cosas, ¿no? O sea, igual tenemos un eje Z, que es como componente, y en caso de tener componentes eh, esféricas, se trata con otro ángulo, pero eso ya es un poquito más adelante, ¿no? Hablando ya en el 3D. Bueno,
Esto es como lo inicial. Aquí tenemos un problema que me gustaría checar con ustedes para que se dieran cuenta más o menos de las aplicaciones de cómo funciona todo esto de la dinámica, ¿no? Del estudio de la cinemática. Eh, a ver, tenemos aquí un problema que nos dice la aceleración constante o cero, la curva AT está conformada por segmentos de línea de recto horizontales. Ok. Mm, tenemos valores de, ay, creo que me faltó por aquí una página, pero tenemos valores de tiempo. El tiempo nos va a decir de qué punto a qué punto vamos a estar evaluando este sistema que va a estar funcionando. Y tenemos una relación, ¿no? Una función de posición respecto al tiempo, ¿no? El cambio del área bajo la curva, que nos va a estar dando, ay caray, es un cambio de aceleración. Ok, esperen, no creo que esto me coló por aquí. Bueno, sí, vámonos y agrandar la imagen. ¿Cuál imagen? La de atrás. Ah, no se preocupen, mira, se coló por ahí. Pero tenemos aquí las ecuaciones de movimiento. Ahora sí, antes de entrar con eso, vamos a platicar acerca de la segunda ley de Newton, que es lo más fácil que podemos ver como ecuaciones del movimiento, lo que nos va a describir cuál va a ser esa interacción de la posición con respecto al tiempo, ya sea con velocidad o con aceleración, ¿vale? Este, tenemos que cada una de las fuerzas que va a estar aplicada, volvemos a nuestros diagramas de cuerpo libre que les platicaba la sesión pasada, siempre vamos a comenzar con eso. Cuando tengamos un caso de estudio, siempre se comienza diagramándolo o poniendo de manera visual cómo interactúan esas fuerzas. Entonces, si tenemos una fuerza y una masa o un peso, que es lo que tenemos ahí, y esa fuerza es capaz de mover ese objeto, vamos a tener un trabajo y por lo consecuente se puede definir como fuerza igual a masa por aceleración, ¿ok? En lo que les comentaba en cuestión de los componentes rectangulares, se, esa aceleración o esa fuerza se puede deducir como la suma de sus componentes, ¿no? Se puede descomponer ahí. Y eso nos va a definir cómo va a estar trabajando. Las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Como aquí en este caso particular, digámoslo así, no tenemos una fuerza en Y o una fuerza en Z que nos esté moviendo más allá de la gravedad que nos está tirando hacia el piso. Tenemos que las fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y, lo cual no tenemos más que el peso. Entonces, esa masa, o bueno, al no tener aceleración, no ocasiona ninguna fuerza más que otro tipo de fuerzas como son de rozamiento o de fricción, las cuales ahorita en estos casos vamos a estar despreciando por el momento. Fuerzas en Z, tampoco tenemos fuerzas en Z, pero sin embargo tenemos aquí que el único punto en donde se interactúan estas fuerzas y causan un movimiento sería en el eje X, ¿no? Vamos a platicar también un poquito, hablando de esto, en cuestión de la energía, los tipos de energía, ya que al trabajar con la energía mecánica, energía potencial, energía cinética, es algo muy importante que conozcamos cuántos tipos de energía hay, por qué, la conservación de la energía, porque en eso se basa todo esto, ¿no? Como tenemos por aquí, me gustaría que alguien me fuera dando ejemplos de lo que tienen. Ok. De cada una de estas energías. Que, ¿dónde han visto o dónde consideran que se aplican estos tipos de energía? Ya sea la mecánica, cinética, potencial, o alguien que me quisiera decir cómo funciona
la energía cinética y potencial, por ejemplo. Los aerogeneradores, ok. Aerogeneradores tenemos aquí en la energía eólica, claro que sí. La energía del viento, que a final de cuentas es un tipo de energía mecánica. ¿Por qué? Porque se transforma el movimiento, en este caso el movimiento del aire, de un fluido, se puede llegar a transformar en movimiento mecánico. Al final de cuentas es eso. ¿Qué otro tenemos por ahí? Los volantes de inercia, también excelentes, parte de la energía mecánica igual, la conservación del momento angular. La energía electromagnética en el motor eléctrico, exactamente. Tenemos esa energía electromagnética, que es la combinación de dos tipos de energía. Energía cinética en función del movimiento de un objeto, excelente. Exactamente, ese es. Y la energía potencial está en función de la posición del objeto, exactamente. Energía cinética y potencial tienen una relación que se guarda bastante interesante, que ahorita les voy a poner un video que les voy a explicar posiblemente mejor de lo que yo lo haré. Vamos a platicar de eso. Todos, soy Sos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es la energía mecánica. Déjenme ver por qué no se está compartiendo el audio. Hola a todos, soy Sos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es la energía mecánica y cómo calcularla. Así que vamos a ello. Para poder trabajar con la energía mecánica, saber lo que es y saber calcularla, debemos conocer antes estos dos conceptos, energía potencial y la energía cinética, porque la energía mecánica es la suma de ambas. Todo esto que vamos a ver en este vídeo es teniendo en cuenta esta energía mecánica que no va a actuar ninguna fuerza de rozamiento, ninguna fuerza que reste energía, ¿vale? Si hay alguna fuerza que actúe como fuerzas de rozamiento sería de otra manera. Pues bien, manteniendo esa situación ideal en la cual no hay fuerzas que actúen en contra de esa energía, o sea, que resten esa energía, esta sería la fórmula, y debemos saber entonces que la energía potencial es masa por gravedad por altura, más la energía cinética, que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Sin necesitar repasar de todas maneras más en detalle cada uno de estos conceptos, energía potencial y energía cinética, clicad en la caja que ahí lo explico más detenidamente. Pues bien, aquí como vemos la energía potencial es aquella energía que hay en un cuerpo dependiente de la altura a la que se encuentra ese cuerpo. Sin embargo, la energía cinética depende de la velocidad a la que va ese cuerpo en ese instante en el cual se mide esa energía cinética. Supongamos que aquí tenemos una pelota que lanzamos por esta rampa. Estudiemos un momento este caso para entender ahora el principio de conservación de la energía. En este momento inicial, la velocidad inicial es 0 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, si estudiamos aquí la energía cinética de esta pelota, la energía cinética es aquella que depende del volumen, de la velocidad. O sea, sería un medio por la masa que tuviera esa pelota por la velocidad al cuadrado. Pero como la velocidad es 0, la energía cinética, por lo tanto, en este punto es 0 julios. Estudiamos la energía potencial en este punto. La energía potencial es aquella que depende de la altura a la que está, por lo tanto dependerá de la altura que tenga, la masa que tenga. Entonces, supongamos, vamos a suponer, ¿vale? Que son 500 julios de energía potencial. ¿Qué energía mecánica tendrá en este punto 1, vamos a llamarle? En el punto 1, la energía mecánica del punto 1
será la suma de ambas. 0 más 500, 500 julios, ¿verdad? Me he inventado, ¿vale? Me he inventado que, imaginaos que sabemos la masa del cuerpo y sabemos qué altura tiene en este punto. Nos saldría 500 julios. Pues bien, supongamos que la pelota por aquí y la estudiamos en este punto 2. Punto 2. Aquí sí que tiene una velocidad adquirida, ¿verdad? Por lo tanto, la energía cinética ya no va a ser 0. Supongamos que nos da la velocidad, que calculamos y de repente nos sale que de energía cinética tiene 200 julios. Y calculamos la energía potencial. Aquí la altura ya ha variado, la masa tal, por lo tanto la energía potencial varía. Y supongamos que ahora son 300 julios. Si ahora sumo, la energía mecánica en este punto sería 200 más 300, 500. Y en este punto 3, aquí es importante saber que hay una velocidad, también ha ido aumentando, también hay qué altura tiene la pelota en este punto. La altura es 0 metros. Por lo tanto, ¿qué nos va a pasar con la energía potencial? La energía potencial, que depende de la altura, al ser 0, me multiplica todo y me va a quedar 0. Por lo tanto, ya sé que aquí la energía potencial va a ser 0 y la energía cinética sí o sí va a ser 500 julios. Y ahora vamos a entender todo esto que acabo de escribir. Por lo tanto, si sumo todo, 500 julios. Como veis, la energía mecánica va a ser la misma a lo largo de todo el proceso. Bueno, a lo largo de todo el movimiento que tenga esta pelota. Ese es el principio de conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, y aquí lo veis. En este punto la energía cinética era 0 y la energía potencial era 500. ¿Qué ha pasado en este punto? Se ha transformado la energía cinética, o sea, de la energía potencial ha disminuido, pero a cambio se la ha cedido y hay energía cinética. Se ha transformado parte de la energía potencial en energía cinética. Y aquí lo mismo. ¿Qué ha pasado? La energía potencial se ha transformado toda en energía cinética. La cuestión es que la energía mecánica se ha mantenido constante a lo largo de todo el movimiento que ha realizado esta pelota. Por lo tanto, esto es algo que debemos saber. La energía mecánica va a ser una constante. Porque recuerdo que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Veis aquí muy claro que se transforma en otro tipo de energía? Vamos con cinética y potencial. Veis que se va transformando, pero la mecánica es una constante, no varía, es 500 a lo largo de todo este movimiento. Pues bien, esto es muy importante conocerlo en el punto, podríamos llamar en el punto inicial y en el punto final y entre medias qué sucede, ¿no? El punto inicial y el punto final lo podemos usar en muchos problemas para calcular la energía mecánica, porque sabiendo que yo en este punto la energía cinética es 0, puedo hallar la energía potencial. Y sabiendo la energía potencial, voy a saber entonces la energía mecánica, porque aquí vemos que la energía potencial va a ser igual a la energía mecánica en este punto 0. En este punto final, ¿qué va a ser igual a la energía mecánica? La energía cinética. Entonces, conociendo estos diferentes puntos en los que nos podemos encontrar, nos va a ayudar un montón a la hora de resolver los diferentes problemas que hay de este estilo. Vamos a realizar este problema en el cual nos dice que desde el suelo lanzamos una canica hacia arriba de 10 gramos de masa con una velocidad de 8 metros por segundo. La canica la lanzamos, llega hasta esta altura y luego bajará. Lo que tenemos que calcular aquí va a ser en el punto inicial a 1 metro y en el punto final la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica en estos 3 puntos. Vamos a hacerlo para practicar lo que acabamos de ver. Así que vamos a empezar. Debemos conocer entonces en estos 3 puntos, vamos a empezar si queréis desde el lanzamiento, que la energía cinética en este caso, sabemos que la energía cinética es la que depende de la velocidad, podemos calcularla, sería 1 medio por la masa. ¿Tenemos la masa de la canica? Sí, 10 gramos. Pero cuidado, aquí ya cometería un error. La masa aquí siempre se da en kilogramos, así que no son 10. Vamos a pasarlo de kilogramos a gramos
dividiendo entre 1000, 0,01 kilogramos. Y la velocidad al cuadrado, ¿qué velocidad? Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es julios. ¿Habéis visto qué fácil en este caso? ¿Y cuál sería entonces la energía mecánica en este punto? La suma de ambas. Por lo tanto, si a 0 le sumo 0,32, tenemos que la energía mecánica, que es la suma de ambas, nos sale 0,32 julios. Y seguro que alguno ya se ha dado cuenta de que como la energía mecánica acabamos de ver que a lo largo de todo el proceso va a ser la misma porque es una constante, ya sabemos cuál va a ser la energía mecánica en este punto y cuál va a ser en el punto más alto también. Va a ser 0,32. Así que, venga, parece que vamos bien. En este punto tenemos que averiguar la energía potencial y la energía cinética también, y la energía mecánica que ya la sabemos. La energía potencial en este punto depende de la altura. ¿Tenemos altura? Sí, nos da que es 1 metro de altura. La gravedad 9,8, 9,81 depende del dato que utilicéis. Y la masa también la tenemos, por lo tanto, venga, vamos a averiguar la energía potencial porque tenemos todos los datos. La masa, recordad, los 10 gramos son 0,01 kilogramos. Gravedad, yo utilizo 9,81. La altura, 1 metro. Por lo tanto, multiplicamos todo esto, 9,81 por 0,01, 0,0981 julios. Energía potencial vista. La energía cinética. Para la energía cinética voy a necesitar la velocidad en este punto. No la tengo, pero acabo de averiguar que la energía mecánica es 0,32. Entonces, si la energía mecánica es 0,32 y tengo también la energía potencial, tengo esto y esto, pues despejo. Entonces averiguo la energía cinética de esta manera. Tengo la energía mecánica igual a energía potencial más energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica es 0,32. La energía potencial acabo de averiguarla, 0,0981, más la energía cinética. Por lo tanto, despejo, pasa restando, la energía cinética va a ser igual a la resta de 0,32 menos 0,0981. Voy a redondear, ¿vale? A 2 decimales. 0,22 julios será la energía cinética en este punto. Aquí y aquí. ¿Veis? Y la energía mecánica no voy a volver a ponerlo, pero en este punto va a ser la misma. Debemos saber que efectivamente, como es una constante, es la misma en todo el proceso. Y ahora aquí en el punto más alto, vamos a ver. En el punto más alto lo que nos sucedía era que la velocidad, o sea, esta una vez que sube, el punto más alto lo alcanza cuando llega a velocidad cero y empieza a caer. Por lo tanto, en el punto más alto la velocidad va a ser 0 metros por segundo. Con eso sé que esta energía, es decir, la energía cinética, me va a dar 0. 0 julios, porque no hay velocidad en ese punto. Si sé que la energía cinética son 0 julios, sé que el total de la energía mecánica va a ser 0,32, en este caso, por lo tanto, la energía potencial va a ser igual a la energía mecánica, es decir, 0,32 julios. Y con esto ya hemos averiguado lo que nos pedía este apartado del problema. En cada punto, averiguar la energía cinética, la potencial y la mecánica. La mecánica, bueno, aunque no lo he escrito, en todas va a ser 0,32. Pero veis estos puntos, el punto inicial y el punto final son claves, nos dan mucha información. Gracias a haber averiguado aquí que en la energía cinética en este caso era 0,32, aquí coincide con la energía mecánica porque la energía potencial es 0 y a partir de ahí hemos podido ir resolviendo el resto de energías en los diferentes puntos. Y ahora vamos a averiguar un apartado más de este problema. En este apartado lo que tenemos que hacer es averiguar cuál va a ser esa altura máxima que va a alcanzar la canica.
O sea, cuál va a ser esa altura final, cuando llega a velocidad cero y luego empieza a caer. Pues cuál va a ser. ¿Cómo lo averiguaríamos? Pensad, en este punto, la energía potencial, la cual se tiene en cuenta la altura, que es lo que me están preguntando, la sabemos. Conocemos la energía potencial, conocemos que es 0,32. Voy a poner aquí la fórmula. Energía potencial sabemos que es masa por gravedad por altura. La energía potencial la tengo porque la acabo de averiguar, 0,32. La masa también sabemos que son 10 gramos, que son 0,01 kilogramos. Por la gravedad 9,81 y lo que me queda de incógnita es la altura. Por lo tanto, de aquí averiguo la altura. Vamos a multiplicar 9,81 por 0,01 y nos sale 0,981 como habíamos puesto aquí. Y ahora, como esta multiplicación está en este lado, la voy a pasar aquí dividiendo para despejar la altura, ya lo tengo. 0,32 lo divido entre 0,0981 y me sale que la altura va a ser 3,26, redondeando a dos decimales, metros. Estamos trabajando con metros. Esa va a ser la altura máxima que va a alcanzar esta canica, que tiene esa masa, que va a esa velocidad inicial, etcétera, ¿vale? Veis cómo a partir de ahí, ya conociendo claramente estas dos fórmulas y viendo cómo funciona la energía cinética y potencial a lo largo de ese movimiento del cuerpo, puedo realizar en realidad cualquier problema y puedo averiguar cualquiera de las incógnitas que me pida teniendo claros estos conceptos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, Bueno, eso fue parte de la energía mecánica, energía cinética y potencial. En este tema, más allá de lo que nos puedan decir las fórmulas, más allá del análisis de un caso que es de tiro vertical o caída libre, que son casos de física bastante sencillos, me gustaría saber si entendieron qué pasó o cómo sucedió. No tanto las personas que ya saben de ingeniería y que saben todo eso, sino que cuál fue el proceso de solución del problema, las personas que van comenzando como en todo esto, ¿no? A ver, quisiera leerlos por ahí para ver de qué forma lo ven. Sí. Les preguntaba que quisiera ver cómo ven o de qué manera ven que se aborda el problema, cuáles son los pasos a seguir acerca de la solución de este problema en concreto. No tanto las personas que ya tienen conocimientos de ingeniería, sino las personas que se están introduciendo apenas. No es tan importante la parte de las fórmulas, la parte del análisis en general, sino la manera en cómo se aborda este problema. Ujú. La ley de la conservación de la energía. Sí, exactamente. Hay diferentes tipos de energía, pero esa ley siempre se cumple. A pesar de las pérdidas, a pesar de todo, en un sistema cerrado siempre se debe cumplir esa regla. Es una de las básicas que no se puede romper por nada. Si no, nuestro análisis de alguna manera está mal hecho, pero por lo general siempre se cumple esa regla. Ok, primero haciendo el bosquejo. ¿Qué más? ¿Qué más? Le pusieron atención a cómo se abordan los problemas dentro de, este, de esta vista de la física o de la mecánica. Eso es creo, para mí lo más rescatable de todo esto. Eh, Primero, analizar cuál va a ser nuestro sistema, delimitar qué es lo que nos importa, qué es lo que no nos importa analizar dentro de cualquier problema, qué variables podemos despreciar y cuáles no. Y una vez teniendo en cuenta ya todo eso,
se tiene que desglosar todo el problema. Una vez viendo a veces un sistema muy complejo de maquinarias, de poleas, de armadura o de lo que sea, se puede ver un poquito aparatoso y es un poquito complicado de verlo como espacialmente o representarlo espacialmente. Pero una vez que se va desglosando y se va simplificando paso a paso, es la manera en la que se puede llegar a una solución más sencilla. Ok, ¿qué comentan por aquí? Interpretar las variables conocidas como la masa, la constante gravitacional, etcétera. Exactamente. Sí, sí, sí. Se tiene que tomar en cuenta, como les digo, cada uno de los componentes que son verdaderamente significativos en ciertos casos de estudio. Y también depende de la aplicación para la que estemos trabajando. Hay veces en los que el caso de la fricción, como menciona aquí Miguel, es despreciada. ¿Por qué? Porque no nos interesa saber cómo interactúa ese objeto o esa máquina con el suelo, porque no se va a mover, realmente no se va a estar arrastrando, no es deslizante, o en dado caso no tiene ruedas y la fricción no le va a afectar a largo plazo, ¿no? No es algo que se pueda apreciar. Sin embargo, en otros casos de estudio, como por ejemplo cuando tenemos algún apoyo que tenga que estar deslizando o que tenga que estar oponiendo una fuerza a un movimiento, siempre se considera la fricción. En el caso de colocar soportes, se considera la fricción. Este, Incluso en la eficiencia de los vehículos, como habíamos visto en el diagrama de cuerpo libre de un vehículo, se considera la fricción o bueno, en ese caso la resistencia a la rodadura, que a final de cuentas es eso. Eh, Pero sí, justamente lo más importante, lo más rescatable de todo esto, más allá de estos temas que si bien son muy importantes y el tema de conservación de la energía es algo muy importante al momento de realizar un estudio, es darnos cuenta de que la forma de la solución de los problemas a nivel de ingeniería no se da una respuesta a un problema en concreto con una fórmula en concreto siempre. No siempre vamos a tener esa fórmula que nos resuelva la vida, que sí es lo que dicen mucho en ingeniería, que lo que les interesa no es el desarrollo, pero resulta que a nivel práctico no es ni siquiera el desarrollo matemático de los problemas, sino que el comprender de manera física cómo interactúan esas fuerzas, cómo interactúa esa energía y esos cambios de energía. Una vez considerando todo eso, ya podemos nosotros tener en la cabeza como el pequeño chip de decir, ok, esto funciona así porque es así, porque tiene que funcionar. Cuando empiezan a desarmar cosas, solita la intuición se va desarrollando para saber que si necesitas que algo se mueva o que algo gire, forzosamente tienes que tener un eje que gire, algo que lo haga mover, un motor. Si tenemos un motor y consume gasolina, pues es un motor de gasolina, por lo general de 2 4 entonces, o sea, se desglosa de muchas maneras, pero más que ese estudio, es justamente la comprensión del problema. ¿Ok? Eso es lo que me interesa un poquito más. Bueno, ya teniendo un poquito este pequeño intervalo de saber lo de la energía mecánica, vamos a ver, vámonos con el trabajo de una fuerza, ¿vale? Eh, Como les decía, el trabajo de una fuerza se define como una constante bueno, no es una constante, es el resultado de aplicar una fuerza constante sobre una masa que se ocasiona un movimiento. Como tal, es fuerza por distancia. La fórmula general del trabajo es fuerza por distancia. Y por aquí tenemos un ejercicio que lo explica un poquito más a fondo. Es sí. Uno de los temas que habíamos
contemplado era cómo se distribuyen esas fuerzas, ¿no? O sea, que se descomponen en cada uno de los ejes que actúan. Bueno, pues vamos a trabajar este, ¿no? Tenemos que, suponiendo que disponemos de una máquina para mover objetos, se aplica una fuerza constante de 100 newtons a una caja cargada de libros o de lo que sea. ¿Cuál es el trabajo máximo si se necesita desplazar la caja 5 metros en horizontal? Y esto va a ser despreciando la fricción. En este caso vamos a despreciar la fricción, vamos a suponer, vamos a hacer una suposición que está sobre hielo, por así decirlo. Es el caso más sencillo de algo que se tiene que empujar sobre una banda de rodadura, ¿no? Em, y el segundo caso, que es el ángulo, forma una fuerza aplicada. Okay, aquí tenemos ya nuestros parámetros iniciales que nos van a decir cómo está aplicada esa fuerza, la dirección en la que está aplicada esa fuerza y el objetivo que tenemos que hacer que cumpla ese caso de estudio, ¿no? Bueno, tenemos la solución, que es exactamente lo mismo que habíamos trabajado. La fórmula del trabajo, bueno, fuerza por distancia, pero en este caso esa fuerza va a estar aplicada sobre un ángulo. Como habíamos dicho, se tiene que descomponer en cada uno de esos ejes que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Tenemos aquí ya nuestros datos. La fuerza total son 100 newtons y la distancia son 5 metros. Al nosotros decir que la fuerza máxima que vamos a estar desarrollando es en el punto en el que la fuerza sea completamente perpendicular al movimiento. Esa es la fuerza que nosotros vamos a estar, el trabajo, perdón, que vamos a estar realizando, el trabajo máximo. Entonces, al considerar, por así decirlo, que este trabajo máximo, o sea, el caso único en donde se realiza ese punto, es en el plano horizontal, ¿no? Entonces, vamos a tratar como el coseno de cero. Vamos a tener ahí que si se mueve en el eje horizontal, el coseno de cero justamente es el ángulo en donde se apunta al ángulo horizontal, ¿no? Es un ángulo recto en el cual vamos a trabajar sobre el mismo eje y por lo tanto el trabajo que vamos a estar realizando va a ser el máximo que tenemos ahí, que son 500 joules. Y en el otro caso, que en el cual nos dan que la fuerza se aplica en un ángulo especial, o en un ángulo distinto, nos dan ya el trabajo y lo que nos pide es que resolvamos qué fuerza se está aplicando o cuál es el ángulo a la que esa fuerza se está aplicando, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que ya tenemos la fuerza, tenemos la distancia y tenemos la fuerza inicial, ¿no? Pero necesitamos sacar este ángulo, ya que la fuerza no está aplicada en el eje en el que se realiza el desplazamiento. Eso se despeja exactamente igual que como se despejaron las fórmulas anteriores. Vemos que el coseno del ángulo es igual al trabajo sobre la fuerza por la distancia. Y esto nos deja que nuestro ángulo va a estar dado en pi tercios de radian. ¿Ok? Pi tercios de radian. ¿Alguna duda con lo de pi tercios de radian o con cómo sucedió esto? Mm, a ver, nos comenta Luis. Siempre ayuda a hacer un diagrama de cuerpo libre para entender las fuerzas que actúan. Exactamente, sí, justamente para contemplar cualquier caso de estudio, se requiere hacer su diagrama de cuerpo libre. Las preguntas existenciales. Ok, las unidades son diferentes.
Es un tema bastante interesante, ¿eh? La diferencia entre el torque y el trabajo. Pues técnicamente yo diría que el torque es algo muy parecido al trabajo, es un movimiento que se da, pero en el caso del torque, al ser fuerza por distancia, es de manera instantánea, ¿ok? Y se da sobre un eje, o sea, se calcula sobre un eje y se sigue manteniendo esa fuerza instantánea. Si bien lo que se busca, esos torques por lo general es el movimiento, mm, el trabajo, que también al ser Newton metro o Joules, que es lo mismo, se hace la conversión, eh, está evaluada en un intervalo de tiempo, se considera el tiempo. En el caso de la fuerza por distancia del torque, es en un momento instantáneo. En el caso del trabajo, se da por hecho que existe ese movimiento, o sea, no es el mismo objeto que se mueve de un lado a otro, y en el caso del torque, es el mismo objeto y solamente se evalúa el objeto, no se evalúa el trayecto. ¿Ok? Entonces, así se interpretaría. Los radianes son como los grados exactamente, sí. Los radianes son otra medida de los grados, de la cantidad de inclinación. Y justo tengo aquí un transportador. Ok, muy bien. Bueno, regresamos con esto. ¿Todo bien con el trabajo de una fuerza? Más o menos se comprende cómo se define ese trabajo, porque ahorita nos vamos con algo un poquito más complicado y vamos a estar avanzando con todo esto. ¿Vale? Bueno, antes de. Ya que estamos checando lo del trabajo, tengo por aquí otro tema bastante interesante. Esos problemas matemáticos puedes buscarlos en distintos lados, en libros de dinámica, vas a encontrar bastantes cosas. Mecánica vectorial, también puedes estar revisando cómo funciona todo eso, cuestiones de física o casos de mecánica básica. Mecánica clásica, también libros de mecánica clásica, vas a encontrar muchísimos ejercicios que te puedan servir para repasar todo esto. Pero, les repito, ahorita es un tema muy complejo. Realmente esto sí lleva un tiempo de estudio, y ahorita pues, se trata de darlo como lo más resumido posible, que a veces sí se pierden muchas cosas en el proceso. Pero sí les recomiendo darle una ojeada a los libros y meterse a investigar un poquito. Vale. Aquí vamos a tratar de potencia mecánica. Esto a nivel para los vehículos es bastante importante. Y viene un ejemplo que cuando lo vi me agradó para traérselos por aquí para que checáramos cuál es la interacción, ¿vale? Tenemos que un automóvil circula por la carretera a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Esos 120 kilómetros por hora tenemos nuestro primer dato, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos dos datos. ¿Por qué? Porque nos dice que es constante esa velocidad. Entonces, no va a estar acelerándose. Va a ser una velocidad constante. Conocemos la fuerza de rozamiento con la carretera. Esa fuerza de rozamiento con la carretera va a depender del coeficiente de rozamiento, el peso del vehículo y me parece que ya. Entonces, no es un dato que nos dan, pero a veces es útil saber de dónde viene ese dato, ¿no? Esa fuerza de rozamiento. Por lo general, eh, ese dato o ese coeficiente de rodamiento está estandarizado en llantas. Las llantas o el tipo de ruedas que se utilizan son los que nos van a decir cuál es
ese coeficiente y después lo vamos a tener que multiplicar por el peso, me parece. Esto pues, igual es bastante importante tenerlo en cuenta siendo varias pérdidas. Por ejemplo, la fricción con el aire, que en este caso es el drag o el coeficiente de arrastre del aire, así también se le conoce, no sé qué supone 820 newtons. En este caso, ese coeficiente de fricción con el aire, ese coeficiente de arrastre, está dado es igual, un coeficiente, pero en este caso está determinado por la geometría, por la forma del vehículo y su área transversal, ¿no? O sea, a veces su área frontal y la forma del vehículo nos van a decir cuál es ese coeficiente aerodinámico. Entonces, igual, se va a multiplicar, en este caso, el coeficiente aerodinámico, un dato curioso, grado de la velocidad. ¿Alguien sabe o alguien tiene esa idea? El por qué los vehículos están más o menos estancados ahorita en los 400 kilómetros por hora, 450, y ya es muy, muy difícil llegar más allá. Y hablando de que los vehículos ahorita tienen más de 1000 caballos de fuerza. Alguien que tenga ese dato por ahí o que la fuerza necesaria y la resistencia al viento, exactamente. Justamente la resistencia al viento. Mientras mayor sea la velocidad, como les digo, eh, mayor va a ser la resistencia al viento, ya que va con el cuadrado de la velocidad. Entonces, si se debe mantener un vehículo pegado al piso, se va a necesitar un poquito de estabilidad y un poquito de fuerza aerodinámica, de carga aerodinámica. Eso a nivel mecánico no es más que aplicar una fuerza hacia abajo, hacia el piso, un peso. Entonces, hay por ahí una relación muy estrecha entre esa carga aerodinámica que nos va a ayudar a mantener el vehículo en el piso y ese drag, que es lo que nos ocasiona un vacío detrás del auto que hace que lo frene, por así decirlo. El atravesar un fluido a gran velocidad ocasiona que se creen presiones negativas en la parte posterior, ¿no? de cualquier objeto. Y en este caso el drag es de lo más importante, por lo cual los vehículos ahorita están un poquito topados por ahí en esa cifra. Entonces se necesitan potencias mucho, mucho más grandes para seguir aumentando con esa velocidad. Por aquí tenemos, creo que mm, vamos a buscarlo de una vez. ¿Alguien conoce estos vehículos? ¿Alguien ya había escuchado hablar de ellos? Tenemos los vehículos de récord de velocidad y si se dan cuenta son 1227 kilómetros por hora. Bueno, ya no sé si se le llama auto o un cohete con cabina o no sabemos cómo decirle, pero justamente son vehículos específicamente fabricados para eso. Si se dan cuenta, la forma que tienen está hecha para romper el viento en la punta. Es más parecido a un avión que a un carro. Lo único que tiene, que no es tan aerodinámico, por así decirlo, que desentona de esa silueta de una hoja de papel o de un perfil aerodinámico, son las tomas de aire. Y están justamente ahí porque son motores, son turbinas, no son motores, son turbinas. Entonces, por aquí debe venir cuánta potencia genera este chiquitín. Mm, reglamentos, no. Debe estar en algún lugar esa potencia, pero son miles, miles de caballos de fuerza. Mm, No nos lo dice por ahí, pero son motores excesivamente, excesivamente potentes
Y si se dan cuenta, es lo que les comentaba en cuestión aerodinámica. Lo único que cuentan es con esa pequeña aletita que tiene atrás, que si bien no es para crear una fuerza aerodinámica hacia el piso, una carga aerodinámica, es únicamente para estabilizar el auto. No es que sea un alerón como los normales. Si se dan cuenta, es mucho más parecido a un alerón de un avión. Justamente ese es uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta al desarrollo de los vehículos. Y de ahí salió el, el chiste entre la gente que le sabe un poquito al CFD y que le saben un poquito a esta parte de la aerodinámica, de que por qué una vaca es más aerodinámica que un Jeep. Y de hecho hay muchos memes acerca de eso. Lo primero que sale cuando comparamos la aerodinámica de un Jeep es la diferencia entre una vaca y un Jeep. Y aquí podemos ver que justamente las turbulencias y las zonas de baja presión que ocasionan en un Jeep yendo a cierta velocidad son mucho mayores y es mucho mayor el coeficiente de rozamiento que, que el de una vaca. Y eso que las vacas son, pues como decimos, lentas. Pero sí, las personas que se especializan y estudian CFD a veces hacen cosas muy raras, como hacer Pokémon o simular una langosta. Pero bueno, volviendo un poquito al tema que teníamos por acá, ya después de esa pequeña pausa, dijimos que tenemos por aquí nuestra velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Tenemos aquí otro dato que es el rozamiento con la carretera, son 200 newtons. La fricción del aire, también la conocemos por aquí. Y nos pide qué potencia se debe desarrollar el automóvil para mantener la velocidad constante. No nos está pidiendo la curva de aceleración, no nos está pidiendo el torque necesario, nos está pidiendo la potencia. Que después de ahí podemos sacar el torque, sí, pero en este momento nos está sacando la potencia únicamente y dar el resultado en caballos vapor, ¿vale? Bueno, tenemos aquí nuestros datos. Tenemos que nuestra fricción del aire, nuestra fricción del suelo, coeficiente de rozamiento y de aerodinámico. Tenemos aquí nuestro pequeñito diagrama de cuerpo libre, que técnicamente esto está un poquito mal porque para que estuviera 100% correcto deberíamos de ponerle en dónde están ubicadas esas fuerzas, ¿no? El del aire puede ser que esté bien por ahí. El del rozamiento con el suelo debe estar en las llantas. Es importante que también tengamos como esa consistencia en nuestra evaluación, en nuestros diagramas, porque a veces nos podemos dar cuenta de ciertas cosas que nos van a decir eh, un poquito, unas pistas de cómo se comporta el vehículo de manera dinámica, ¿no? Y tenemos nuestra fuerza que nos va a empujar el vehículo hacia adelante, ¿no? Que esa, digamos que proviene del motor, pero está aplicada igual a las ruedas. Ah, sí, por si se me pasó, creo que ya les había explicado que CFD es Computer Fluid Dynamics, dinámica de fluidos computarizada, exactamente, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos aquí entonces nuestro diagramita de cuerpo libre y tenemos entonces que para una velocidad constante la fuerza debe ser nula. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda decir por qué la fuerza debe ser nula? Referente a las ecuaciones que acabamos de ver. A lo de ahorita o a la clase anterior también tiene que ver un poco.
conservación de la energía. Parte se involucra un poco, pero más allá de la conservación de la energía, exactamente, de la segunda ley de Newton, para que no haya aceleración, exacto. En dado caso de que esa fuerza, ya que estamos despreciando algunas otras cosas de la inercia y tal, em, si queremos que esa velocidad se mantenga constante, no debe existir una aceleración. Por lo tanto, la fuerza que nos está empujando hacia atrás, que es la fuerza de rozamiento con el aire y la fuerza de rozamiento con el suelo, tiene que ser exactamente la misma que la fuerza que nos va a estar empujando hacia adelante. Entonces volvemos a lo que es los estados de equilibrio. Mientras más evaluemos estados de equilibrio, eh, se va a volver un poquito más sencillo. Podemos tomarlo de esa forma. Ok. Venimos que aquí esa fuerza ya es una mera suma, nos va a dar en 1020 newtons. 1020 newtons. Y después de que ya tenemos esa fuerza, la fuerza necesaria para contrarrestar estos dos coeficientes que estamos trabajando por acá, que son de rozamiento, tenemos que aplicar la velocidad. Y para eso tenemos esta formulita de por acá, ¿no? Potencia necesaria para mantener la velocidad. Tenemos que esa velocidad la vamos a transformar primero en metros sobre segundo en lugar de kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque los newtons y todo esto lo vamos a estar trabajando en este sistema internacional. Y el sistema internacional, como ya les había comentado, se trabaja con metros, gramos segundo. Metro gramo segundo. ¿Ok? Y tenemos que la fórmula de la potencia es el trabajo entre el tiempo. Y la fórmula del trabajo es fuerza por distancia. Entonces, tenemos aquí que la distancia entre el tiempo, o la diferencia de distancia, metros sobre segundo, viene siendo la velocidad. ¿Me siguen? Tenemos que una fuerza por la velocidad es igual a la potencia. ¿Ok? ¿Saben cómo sucedió eso? O hacemos un pequeño análisis de magnitudes. Vamos a hacer un pequeño análisis de magnitudes. Tenemos que la fuerza, los joules, es igual a newton por metro, ¿cierto? Y todo esto esto es trabajo, ¿verdad? Trabajo es igual a joules y los joules son igual a newton metro. Esta técnicamente debería ser mayúscula. Newton metro, ¿ok? Ah, caray. Sí, newton metro, ¿vale? Ese trabajo va a estar dividido entre el tiempo. Entonces, tenemos que la fuerza se queda en newtons, porque está representada así. La distancia va a representar nuestros metros y el tiempo va a ser en segundos, ¿vale? Entonces, metros sobre segundo es igual a la velocidad. Entonces queda en newtons por la velocidad, que son en metros sobre segundo. ¿Ok? Así llegamos. Y ahí nos podemos dar cuenta de que el análisis dimensional está bien hecho. Ok, bueno. Y ahora, esa potencia va a estar dada en watts. Tenemos que esos 1020 newtons que calculamos acá, que es la fuerza necesaria para contrarrestarlo,
va a estar multiplicada por esa velocidad que ya nos dieron a qué velocidad quiere ir. Entonces, vamos a tener que necesitamos cerca de 34 kilowatts o 33.966 watts, ¿vale? Teniendo en cuenta una sencilla conversión, que es que un caballo vapor son 735 watts, nos da que ese motor o esa, esa propulsión que vamos a necesitar requiere ser de al menos 46.21 caballos vapor a las ruedas, no al motor. ¿Ok? Ese es un pequeñito caso que quería presentarles por aquí antes. Y volvemos a lo del equilibrio. Bueno, ahora sí. Siguiendo con otro de los temas importantes en cuestión de dinámica, este, en un caso de estudio que se ve muy seguido en todo este trabajo, lo que preguntaban al inicio, los sistemas masa resorte, ¿no? El inicio de los sistemas masa resorte lo que nos va a decir es que necesitamos encontrar el equilibrio o se busca que se llegue a un equilibrio con una entrada de fuerza, una fuerza inicial que nos va a ocasionar un movimiento, un desajuste en ese estado de equilibrio. Tenemos la fuerza del resorte que se va a oponer al movimiento, va a estar oscilando, es una fuerza oscilante, y tenemos una fuerza de un amortiguador, por así decirlo, si es que se considera con un sistema masa-resorte amortiguador, que se va a oponer en cualquier sentido al movimiento, va a ser como un pequeño freno que se utiliza. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta estas dos cuestiones que tenemos por aquí, que son las deformaciones. Las deformaciones nos quiere decir que es una magnitud a la cual se le llama el módulo de Young, o está muy relacionada con el módulo de Young, que es un parámetro que se consigue al estudiar el comportamiento elástico de los materiales y únicamente depende del tipo de fuerza y las propiedades del material que se tengan. No es lo mismo una fuerza de compresión que una fuerza de tensión, como les había explicado que con lo de las vigas, aquí sucede lo mismo. Tenemos fuerzas a compresión, a tensión, a torsión y ok, ya. Em, ese módulo de Young está evaluado, como les decía, está estrechamente relacionado con los esfuerzos, una tensión, ya puede ser una fuerza uniaxial, o sea, de un solo eje, hacia afuera, hacia adentro, hacia donde sea, pero está relacionado con esos esfuerzos y con la deformación que nos diga, que nos especifique el material con el que vamos a estar trabajando, ¿vale? Eso depende mucho del material, siempre por lo general viene ese dato en fichas técnicas de cualquier material con el que estemos trabajando y está definido por el cambio de la longitud entre la longitud original, ¿no? Es una relación entre el cambio de longitud transversal con la longitud normal. ¿Sí? Bueno, eso en el caso de la deformación. Y la ley de Hooke es algo muy, muy parecido. Describe la relación que existe entre esos esfuerzos y las deformaciones. Esa es la que vamos a aplicar un poquito más en el caso de los sistemas de masa resorte, ¿vale? Como tal va a estar definido por la fuerza que se aplica al sistema, la diferencia de las longitudes, ya sea la longitud inicial y la longitud final donde se esté evaluando el sistema, y esa constante de proporcionalidad del resorte. Esa, en el caso de los resortes, siempre viene dado, si se dan cuenta, o si alguna vez han buscado por ahí resortes para lo que sea, o para vehículos, para cualquier cosa que tenga como amortiguadores y eso,
siempre vienen con una constante que está establecida en Newton metro, que lo que nos va a decir es qué tan duro va a ser ese resorte o qué tanta oposición al movimiento nos va a otorgar ese resorte, ¿no? Qué tanta fuerza hay que aplicarle para deformarlo. Sí les voy a compartir por ahí la presentación, no se apure. O de hecho las clases se quedan grabadas, se tienen grabadas todas las clases. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta este, este tema, bueno, estos diagramitas que tenemos por aquí, que son muy importantes, que son los diagramas de esfuerzo y deformación, eh, los cuales se pueden dividir o los podemos conocer por este comportamiento de la mayoría de materiales, ¿vale? Me parece que se llaman isotrópicos. Tenemos, por lo general, cuando se aplica un esfuerzo a un material, se aplica una tensión, se comienza a deformar, ya sea con presión, a veces han visto los materiales que mm, los videos muy comunes de las prensas que aplastan cosas, ahí podemos darnos cuenta de cómo funciona todo esto, de una manera muy gráfica y sencilla, ¿no? Al principio las cosas se comienzan a deformar, pero esa pequeña deformación, esa pequeña torsión, podemos ver, por ejemplo, en varios materiales, que tienden a doblarse un poco antes de romperse, sin romperse. O sea, realmente regresan a esa posición inicial, regresan a ese momento en donde estaban antes, y a eso se le llama la deformación elástica, zona de deformación elástica. Y es esta pequeña zona que tenemos aquí al principio. Posteriormente, después de eso, se pasa a una zona elástico-plástica o zona de transición, que es una zona donde al aplicar una fuerza, además un esfuerzo un poco mayor, en esa zona de transición, los materiales, si bien no se rompen, no se llegan a estrellar, se pueden deformar, pero no regresar completamente a su estado original. O sea, se empieza a tratar con temas de fatiga y se empiezan a quedar un poquito torcidos. Y en la parte plástica es la zona donde los materiales ya pierden su geometría original. En esa zona plástica es donde los materiales ya de planos, si tú los doblas, se quedan así. No se puede recuperar esa geometría original, ¿no? Sino que se quedan de esa manera, no tienen ese regreso a donde estaban. Y en la K, por acá, que tenemos el punto final de todo esto, es el esfuerzo máximo de ruptura. En ese punto es donde sí o sí el material se va a desprender, se va a romper, se va a hacer cachitos, ¿ok? Y aquí tenemos unos ejemplos que son de algunos materiales de diagramas de esfuerzo y de deformación, ¿no? Por ejemplo, en este caso de A, tenemos un material frágil, un material que, si bien es muy duro y aguanta mucho esfuerzo antes de llegar a la zona de la deformación o antes de que se deforme demasiado, en el momento en el que llega a esa zona de deformación o que se llega a esos límites, el, el material se rompe en pedacitos. Eso pasa, por ejemplo, con materiales como lo son aceros tratados, que si bien no tienen una rigidez bastante grande, aguantan muchísimo los golpes y los esfuerzos, al momento de que se rompen, no se doblan, no se llegan a deformar, sino que se quiebran como si fuera vidrio. Entonces, eso también es algo a tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos un material dúctil, como una aleación de aluminio, la cual, si bien sí aguanta bastantes esfuerzos sin deformarse demasiado, posteriormente a eso comienza una deformación y se puede deformar bastante tiempo antes de que se llegue a romper ese material.
Entonces, por eso el aluminio en cuestiones de estructurales se toma más como para ese zonas de atenuación de impacto, zonas que requieran de esa deformación. Y aparte de todo, también se considera el peso, ¿no? ¿Verdad? Pero más por esas propiedades mecánicas. Ahí es donde entran también cuestiones como lo son las aleaciones especiales, por ejemplo, aleaciones de aluminio 60-61, aleaciones 70-75, que eso ya después lo iremos viendo. Son aleaciones que buscan potenciar ciertas características de ese material, como a veces lo pueden ser esa dureza, que tenga mucha más dureza, pero que al mismo tiempo se mantenga flexible aplicando una fuerza, aplicando una temperatura, pues. Entonces, son propiedades que se buscan ir mejorando. No quiere decir que todos los aluminios se comporten igual, pero sí tienen ciertos rasgos muy parecidos. Y tenemos aquí algunos materiales orgánicos que se comportan de una manera muy extraña, ¿no? O sea, la madera a veces la puedes doblar y regresa a su estado original, pero después queda como pandeada, ¿no? Exacto. Y me parece que con esto les decía que ahorita llegamos hasta aquí. La siguiente clase justamente vamos a seguir con este tema de materiales y ya vamos a entrar un poquito a la parte de los vehículos y de los componentes de los vehículos, ya como tal en el diseño automotriz. Un poquito, ¿vale? Este, ¿algún comentario, alguna duda? Usted por ahí leerlos. Vale. La siguiente clase me parece que será el día jueves, si todo sale bien. Nos vemos por ahí. Vale. Muchas gracias por ahí a ustedes también. Nos andamos viendo por ahí el jueves.